difícil que es soportar tentaciones, soportar presiones, soportar todo aquello que le agrada a la carne. Y de esa forma, Él poder comprendernos y dolerse por todo lo que nosotros pasamos. Y en este versículo, el Señor Jesucristo dice que Él vino para cumplir. ¿Y qué es lo que vino para cumplir? Vino para cumplir varias cosas. Y una de las cosas que Él vino a cumplir fue precisamente todas las demandas que Dios exigía como norma de conducta para un pueblo al cual se reveló. La Escritura nos enseña que Dios llamó a un hombre llamado Abraham y que le dio promesas que si él le seguía y creía en todo lo que él anunciaba, de él nacería un pueblo grande. En ese momento histórico, Abraham no tenía hijos, pero Dios le promete que de él iba a nacer una nación muy grande. Pues bien, con el tiempo Dios prometió que Abraham sería padre de multitudes y lo cumplió. Tuvo un hijo llamado Isaac y de Isaac tuvo un nieto llamado Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, y de allí en adelante comenzó a multiplicarse esa familia, y fue una familia muy peculiar porque todos ellos creyeron en las promesas que Dios le había dado a su padre. Y de generación en generación se fueron transmitiendo estas promesas y los hijos de Abraham que creyeron a esas promesas siguieron fieles, creyendo en lo que Dios les había anunciado. Y posteriormente podemos ver en las Escrituras que Dios cumplió todo lo que le prometió a Abraham. Entonces el Señor Jesucristo vino para cumplir todo lo que Dios exigía a través de la ley que Dios le dio a Moisés. Moisés fue un hombre que escuchó la voz de Dios, el cual le reveló mandamientos, le reveló leyes por las cuales el pueblo judío tenía que obedecer. Pero estas leyes exigían un cumplimiento total, un cumplimiento muy estricto. No había una forma de ser flexible con esta ley. Y no es que de alguna forma Dios fuera inflexible, sino que Dios quiso mostrar, por un lado, algo fruto de lo que es la desobediencia y la transgresión. En una ocasión, Dios ordenó a Moisés que se hiciera ciertos rituales para que el hombre pudiera acercarse a él a través de ofrendas, a través de sacrificios, y establece que los hombres debían ofrecer un incienso con una preparación muy particular y la cual no podía hacer cualquier persona y utilizarlo para uso propio. La Escritura nos enseña que de los hijos del sacerdote que estaba encargado del servicio en forma general en el templo, ofrecieron un compuesto diferente a lo que Dios había estipulado. En consecuencia a eso, estos hombres cayeron muertos en la presencia de Dios porque ofrecieron algo diferente. Y ahí podemos ver la severidad que Dios tenía en su palabra, el cumplirlo al 100%. El sacerdote por ahí, podemos decirlo que no cumplió en su totalidad esta ley, los mandamientos y demás. Entonces la Escritura nos enseña que era una exigencia muy grande, una obediencia total, y si fallaba una persona en algún mandamiento de los que Dios había dado, se anulaba toda la obediencia que había tenido en los otros mandamientos. Y todos nosotros conocemos parte de lo que son los mandamientos que Dios establece. Pero quiero comentarle algo. Nosotros como mexicanos y toda nación ajena al pueblo judío, dice la Escritura que estábamos excluidos de ese pacto o de esos mandamientos que Dios había hecho o que había dado a Abraham y a su familia para que fueran salvos. Nosotros estábamos excluidos.
El apóstol Pablo enseña en su carta a los Efesios que nosotros vivíamos en el mundo alejados de las promesas que Dios había dado al hombre, de los pactos que Él había hecho con el pueblo judío, y vivíamos, dice, sin Dios en el mundo. Pero Dios establece un nuevo pacto a través de su Hijo Jesucristo, y en ese pacto tenemos entrada todos aquellos que no somos judíos, o todas las naciones que no pertenecen al pueblo de Israel. Ese beneficio Dios lo da a toda tribu, toda lengua, toda nación ahora que quiera creer en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces Jesús vino a cumplir toda la ley, vino a cumplir todos los mandamientos que Dios había puesto o que había dado para que el hombre pudiera ser salvo. Como lo mencioné hace un rato, era una obediencia total, y el Señor Jesucristo ha sido el único que ha cumplido esa ley. Y de esa forma, pues nosotros no tenemos la oportunidad de estar en presencia de Dios, porque constantemente nosotros estamos transgrediendo las leyes o los mandamientos que Dios estableció. Pero hay una buena noticia. La Escritura dice que así como el pecado entró al mundo, también la muerte, y que por una persona que provocó que este efecto sucediera, también por la obediencia de un solo hombre, en este caso el Señor Jesucristo, nosotros, si creemos en Él, entonces podremos ser salvos. La obediencia que el Señor Jesucristo tuvo para con el Padre nos beneficia a todos aquellos que quieramos creer en que Él es la propiciación que Dios dio para que nosotros podamos ser salvos. Dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, cuando Jesús se presentó para ser bautizado ante Juan el Bautista. Juan, cuando vio que se acercaba, lo presentó delante del pueblo diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo vino a cumplir todas las demandas que Dios había establecido y a darse como Cordero para que la humanidad tuviera redención, tuviera perdón de pecados y pudiera tener entrada a la presencia de Dios y no ser totalmente destruido por la eternidad. Entonces, en el Señor Jesucristo tenemos una esperanza de vida, y esa es la buena noticia que queremos compartir con ustedes el día de hoy, de que nuestro Señor Jesucristo cumplió todas las demandas que Dios estableció. Dice la Escritura que Él cumplió lo que en la ley se decía de Él, lo que los profetas anunciaron de Él, todo lo cumplió. En consecuencia también obedeció al Padre para dar su vida en rescate por nosotros. Entonces nosotros tenemos esa esperanza de que podemos estar delante de Dios considerando que Jesús murió por nuestros pecados. Tal vez nosotros hemos sido desobedientes, tal vez hemos sido objeto de alguna burla, hemos sido objeto de algo que nos ha lastimado, pero Dios quiere sanar nuestro corazón, quiere sanar nuestra vida, quiere sanar todo nuestro ser para que nosotros podamos tener una vida futura en Él. Él quiere que nosotros tengamos un cambio diferente en nuestras vidas, que podamos disfrutar de las promesas que Él nos ha dado. Hace un rato cantábamos acerca de un hombre llamado Nicodemo que le preguntó al Señor Jesucristo acerca de quién era Él. Y el Señor Jesucristo le dice que para poder comprender lo que Él estaba haciendo, era necesario que Él tuviera un cambio de pensamiento. Era necesario renacer de nuevo. Y tal vez va en contra de la naturaleza al considerar que es necesario volver a nacer. Pero en Dios el volver a nacer es que nosotros tengamos un cambio de conducta, que recapacitemos acerca de la vida que estamos llevando y
compararlo con lo que dice la Escritura. Si nuestro estilo de vida es de acuerdo a lo que dice la Biblia, entonces tendremos esperanza en Dios de que si algún día morimos, Él nos va a resucitar. Pero ¿qué creen? Si nuestra vida no es de acuerdo a lo que dice la Escritura, entonces la resurrección que tengamos nosotros, porque de todos modos resucitaremos, será para condenación. Y Dios no quiere que nosotros nos perdamos por la eternidad. Y por eso tuvo a bien hacer un pacto nuevo a través de su Hijo Jesucristo con toda la humanidad, de que si nosotros creemos en Él, entonces tendremos vida eterna. Y esa vida comienza desde el momento que nosotros aceptamos creer en Jesucristo. Y para eso es necesario volver a nacer. La Escritura nos enseña que debemos, una vez que aceptamos al Señor Jesús, debemos reformar nuestro estilo de vida y nuestra forma de pensar, de acuerdo a cómo pensaba el Señor Jesucristo, y conducirnos como Él se conducía. Eso es ser una persona que ha dado un cambio. El profeta Juan, cuando bautizaba, le decía a la gente que era necesario dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento?, le preguntaba a la gente. Y decía, a los soldados les decía: ustedes confórmense con lo que se les paga y no hagan extorsión. A los que tenían riqueza material les decía: no cierren su corazón ante las necesidades de las personas y compartan de lo que tienen. Entonces, ese se refiere a un cambio, a dar frutos dignos de arrepentimiento. Si somos llevados por causa del alcoholismo, la Escritura nos enseña que debemos de cambiar ese estilo de vida y dejarlo de lado, porque dice la Escritura que los que son dados al vino no heredarán el reino de los cielos. Entonces, tal vez tenemos muchos problemas, tenemos muchas dificultades en nuestro corazón, pero Dios quiere darnos la oportunidad de que seamos salvos, de que podamos acercarnos delante de Él. Y tal vez nosotros podemos decir: no puedo porque he hecho cosas indebidas. Tal vez he violado, tal vez he robado, tal vez he hecho cosas en oculto y no soy digno de presentarme delante de Dios. Pero te tengo una buena noticia. Jesús, el que vino a cumplir todo lo que dice la ley, quiere darte de esa obediencia que Él tuvo. Él quiere limpiarte con su sangre. Él quiere que tú seas libre de todo aquello que te atormenta, de todo aquello que te señala, de toda acción que te hace indigno de estar delante de Dios. Él quiere hacerte digno si tú le aceptas. Él quiere que tú seas parte de su familia, porque la Escritura enseña que todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo ahora somos miembros de la familia de Dios. Y Él quiere hacerte miembro de su familia. Él quiere que tú estés también, al igual que Él, a la diestra del Padre, viviendo por la eternidad. Amigo, vecino que me escuchas, es el día que Dios ha dado para que tú puedas reflexionar en la forma en la que estás viviendo. De la misma forma que nosotros, recapacitar si estamos viviendo de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo obedeció. Si no es así, entonces vayamos a Dios y pidámosle perdón. Y Él dice en la Escritura que no desprecia el corazón contrito y humillado. ¿Y qué quiere decir eso? Que Él no desprecia el dolor que tú estás sintiendo por sentirte indigno. Que Él no desprecia el dolor por el cual tú estás pasando. La culpabilidad que tal vez estés sintiendo, Él no la desprecia. Al contrario, Él quiere librarte de todo eso. Y la Biblia nos enseña que, dice el Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estén cansados y fatigados, que yo los haré descansar. Entonces, amigo, vecino, si tú quieres ser libre de todo aquello que te atormenta, ve a los pies de Jesucristo. La promesa que Él nos da
es que Él te dará descanso, porque ya obedeció todo lo que la ley demandaba, todo lo que los profetas anunciaron. Él ya lo obedeció y quiere compartir esa obediencia contigo, esa vida de obediencia quiere compartirla contigo. Por tanto, no dejes pasar más tiempo y busca de Dios para que puedas estar limpio delante de Él. Dios te bendiga.